Los invito a que busquemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 18. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Bueno, mis hermanos, como hemos visto en este libro, en estos últimos capítulos, vemos que siempre hay un contraste, se deja ver acá, con lo nuevo y con lo antiguo. Nuevo pacto, antiguo pacto. Y vemos que el antiguo pacto no era malo, pero el nuevo pacto es superior. Superior, por donde lo miren mis hermanos, es superior. No hay comparación. El antiguo pacto apuntaba a algo mejor que era el nuevo pacto. Hemos visto en estos versículos anteriores, en las predicaciones anteriores, la ineficacia de los sacrificios en el Antiguo Pacto, los que podíamos ver en el Antiguo Testamento, que esos sacrificios eran ineficaces. También hemos visto que a causa y a raíz de esta ineficacia de estos sacrificios, Dios mismo se tuvo que encarnar. Y vemos que desde ese punto ya las cosas empiezan a cambiar. Y vemos que Cristo voluntariamente va al sacrificio, como el sacrificio perfecto, para que ya las cosas sean nuevas. Y desde ese punto de la cruz, ahora vemos un nuevo pacto, lo que significa que ese sacrificio de Cristo trajo muchas bendiciones para todos los que estamos aquí presentes. Vemos que en el versículo 10, la palabra del Señor nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ella una vez para siempre. Mis hermanos nos dicen, en esta voluntad somos santificados. La palabra santificado ya todos sabemos lo que significa. Separado. Y vemos que el Señor quiere que nosotros seamos separados, sus hijos, sus elegidos, y seamos consagrados a Él.
Él nos ha adquirido a nosotros en este nuevo pacto para que nosotros pertenezcamos exclusivamente a Él. Luego empezamos, nos dice el versículo 11, y nos dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí vemos el contraste de dos ministerios. Por un lado, en el antiguo pacto, ministerio del sacerdocio levítico, y por otro lado, el nuevo pacto, que el sumo sacerdote Cristo. Vemos que antiguamente, en el antiguo pacto, el sacerdocio levítico ministraba continuamente. Los sacerdotes aquí siempre, aquí cabe destacar esto, que los sacerdotes aquí siempre se mantenían en pie. Y esto era porque su ministerio inevitablemente necesitaba de sacrificios constantemente. Por tal motivo ellos no descansaban. Era sacrificio tras sacrificio, ofrenda tras ofrenda. Y vemos que ellos no descansaban, era algo constante. Imagínense en ese tiempo la labor de ellos. ¿Cómo tiene que haber sido? Ellos no descansaban debido a tanto sacrificio que tenían que hacer. Aquí, mis hermanos, lo que quiero destacar que el estar de pies de los sacerdotes era una evidencia clara, mis hermanos, era una evidencia clara de la ineficacia de los sacrificios, porque esos sacrificios no podían quitar el pecado. Y por tal motivo era la necesidad de repetir los sacrificios una y otra vez sin descanso alguno. Y todos estos sacrificios no dejaban la conciencia tranquila en relación con el pecado, porque seguía sintiendo que el pecado les afectaba. Ahora el autor en el versículo 12 nos dice que el sacrificio de Cristo es definitivo. Ya las cosas cambian. Vemos que Él fue el sacrificio perfecto. Él vino, Él cumplió la ley a cabalidad. Llegó perfecto a la cruz. Derramó la sangre. Pagó la deuda del pecado. Resucitó. Fue el sacrificio perfecto, mis hermanos. Por tal motivo, ahora en este nuevo pacto, como ya fue el sacrificio perfecto, no se necesita más sacrificio, porque el verdadero sacrificio, el que quita el pecado, eso fue en la cruz. Al ser esto un sacrificio perfecto, ya no es necesario ningún otro sacrificio. Y este sacrificio, mis hermanos, nos permite tener una conciencia tranquila en relación con la ira de Dios con respecto a la culpa del pecado. Nos deja una conciencia tranquila. Y ya como no es necesario más sacrificio, no se necesitaba sacrificio continuo, Cristo se fue y se sentó a la diestra del Padre. Vemos esta gran diferencia de todos los días constantemente estar haciendo sacrificio, y con este solo sacrificio ahora Cristo está sentado junto con el Padre. No hay más sacrificio. El estar sentado, mis hermanos, es que ya no se necesita ese sacrificio repetitivo, no se necesita esa labor que tenían que hacer constantemente, porque Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Después nos dice el versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
en relación al versículo 12, en la posición que está nuestro Señor sentado a la diestra del Padre, no es que esté en inactividad. Jesús sigue trabajando, el Señor sigue trabajando, pero de una manera en la cual intercede ahora por nosotros ante el Padre. Esto lo hace como nuestro abogado, mis hermanos. Viendo lo que dice el versículo 13, en referencia a los enemigos que acá habla, estos enemigos, mis hermanos, ya han sido derrotados. Satanás con sus ángeles ya han sido derrotados y fueron derrotados en la cruz. Claro, uno podrá decir, ¿por qué seguimos viendo maldad? Seguimos viendo tanta maldad en el hombre. Vemos cómo todavía usa sus artimañas Satanás y opera de una u otra forma. Si bien Satanás ha sido derrotado en la cruz, junto con sus ángeles, ellos todavía están en actividad. El Señor sí los derrotó en la cruz, los sentenció, pero sí todavía andan sueltos. Todavía andan sueltos y todavía esa sentencia no ha sido ejecutada. Pero, mis hermanos, llegará un día que esa sentencia se va a ejecutar. Y en ese momento no habrá más enemigos de cuál preocuparse. En ese día, todos los enemigos en ese día te van a tener que doblar sus rodillas y reconocer al Señor como amo y Señor. No los aceptan, los enemigos de Dios no lo aceptan, pero sí van a tener que doblar sus rodillas, van a tener que reconocer que Dios es el Señor. Y justamente en ese día, mis hermanos, por decirlo de alguna manera, toda esa forma de poder que se oponía a la voluntad de Dios, en ese día quedará esa forma de poder, quedará suprimida eternamente. Vemos que este sacrificio fue eficaz, porque los otros sacrificios, los del antiguo pacto, del Antiguo Testamento que podíamos ver, no pudo lidiar con este problema, que era que este nuevo pacto sí lo pudo hacer, que fue conquistar y derrotar a sus enemigos. Pero en el antiguo pacto eso no ocurría. No había una conquista y una derrota todavía contra Satanás. Pero sí eso fue en la cruz, se concretó eso, se ejecutó. Ahora, ¿qué estamos esperando? Cuando venga el Señor, que todos sus enemigos sean sentenciados. Viendo el versículo 14, que nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Acá ya podemos ver los beneficios que trae este nuevo pacto. Uno de los beneficios de este sacrificio de Cristo es que nos limpia la conciencia de pecado. Ya la conciencia no nos acusa de la responsabilidad penal en cuanto al pecado. Ya eso ya quedó zanjado en la cruz.
Ahora Dios nos declara justo y perfecto. En perfecto, quiero decir, con una madurez, en otra posición. Y otro beneficio, mis hermanos, es que nos permite a nosotros, en esta etapa como hijos de Dios, veámoslo como en una carrera espiritual, que nos permite a nosotros acercarnos a Dios. Ahora sí, nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos a Él, como nos dice en el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, nosotros cuando antes no éramos partícipes de estas promesas, porque todavía no habíamos nacido de nuevo, nosotros teníamos la voluntad esclavizada. Nuestra inclinación nunca iba a ser hacer la voluntad de Dios, a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque esa voluntad estaba esclavizada, mis hermanos. Ahora, nosotros que somos santificados, somos separados, mis hermanos. Y esto es un beneficio, porque gracias a esta obra nosotros somos separados para Dios. Y no solamente queda ahí, sino que esa es una parte de la santificación, pero hay otra parte de la santificación en la cual nosotros debemos crecer de una manera espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo en madurez. Y de esa forma nosotros conocemos más a Dios, vamos creciendo y ya de un estado de niñez vamos pasando a otros estados. Y esto es de beneficio para la obra del Señor, es beneficio para usted, mi hermano, y en especialmente beneficio para la obra del Señor. Porque de esta forma nosotros nos vamos preparando también para ser unos buenos instrumentos de la obra del Señor. Después, en el versículo 15, nos dice, y nos atestigua, leamos del 14 en adelante, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En este versículo 15, el autor basa su argumento en las Escrituras, inspirada por el Espíritu Santo. Y esto lo hace citando la profecía de Jeremías, capítulo 31, del 33 al 34. Mis hermanos, vemos que en el versículo 16 nos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ponga atención en esto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mis hermanos, este sacrificio de Cristo inaugura este nuevo pacto. En ese momento se ejecuta, por decirlo de alguna manera, este nuevo pacto. Pero sí, aquí hay un detalle. Para poder ser parte las personas de este nuevo pacto, primero las personas deben nacer de nuevo. Deben ser bendecidas con el nuevo nacimiento que el Señor otorga para sus elegidos.
el cual el Señor, este nuevo nacimiento, lo provee solamente por gracia. Y de esta forma, con este nuevo nacimiento, regenera al ser humano por medio del Espíritu Santo. Y esto trae muchos cambios en la vida del ser humano, mis hermanos. Y estos cambios es algo que nunca se tiene que olvidar. Estos cambios no empiezan de afuera, sino que estos cambios empiezan internamente. Estos cambios comienzan en el corazón. Y por esta única forma, mis hermanos, por esta única forma nosotros podemos amar, adorar, alabar al Señor y vivir en obediencia. Es la única forma. Mis hermanos, con esta regeneración que el Señor permite, cuando nos da este nuevo nacimiento, nos da un corazón nuevo, con un propósito de que le adoramos y que vivamos nosotros, mis hermanos, en obediencia. Yo lo veo esto como un gran tesoro. Es un gran tesoro estar en esta posición, el ser regenerado, el disfrutar de este nuevo pacto. Porque, piénselo, en nuestra antigua condición, con nuestra naturaleza caída, en donde el pecado nos hacía hijos de desobediencia, mis hermanos, y esto, ¿qué pasaba con esto? Que nos lo hacía imposible que nosotros, mis hermanos, pudiéramos estar delante de la presencia de Dios. Por ningún motivo lo podíamos estar. Éramos hijos de desobediencia, pero una vez con el nuevo nacimiento, las cosas cambian para nosotros. Y les vuelvo a repetir, es un privilegio, mis hermanos. Hay que valorar esto, mis hermanos, porque ahora nosotros, como hijos de Dios, nos podemos acercar a la presencia de Dios, podemos descansar en Él y disfrutar en Él. Este nuevo corazón, mis hermanos, que el Señor nos ha otorgado, este nuevo corazón que el Señor nos ha otorgado, que ha transformado nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón con vida. Esto, mis hermanos, ahora nos permite a nosotros que nosotros nos podamos alejar del mundo y acercarnos a Dios y hacer su voluntad. En Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. No os conforméis a este siglo. Es difícil decirlo esto a una persona que no es hijo de Dios. Es imposible, porque no son hijos de Dios, son hijos de desobediencia. Pero nosotros, mis hermanos, como les decía, con este privilegio que nosotros tenemos, gracias a Dios, nosotros podemos atesorar este versículo y decir: no nos vamos a conformar a este siglo, sino que nos vamos a ir transformando por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto comienza en el corazón, mis hermanos, y se va reflejado, mis hermanos, en una transformación externa. Y esa transformación externa es de bendición, porque muchos la pueden ver. Un hijo de Dios, mis hermanos, ya no tiene la voluntad esclavizada por el pecado. Como ya les decía, esta condición los hacía desobedientes, alejados de Dios. Pero con este nuevo corazón podemos nosotros, mis hermanos, obedecer voluntariamente a la palabra de Dios y poder nosotros tener una vida cristiana sana, con paz y con gozo, mis hermanos. ¿Y por qué sana, con paz y con gozo? Porque nosotros descansamos en la obra de Cristo. Se escucha
se escucha simple, descansando en la obra de Cristo. Pero si lo llevamos a nuestras vidas, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia. Nosotros descansamos de esta obra de Cristo y también descansamos, mis hermanos, porque Él pagó por nuestros pecados. Y esto, mis hermanos, nos deja fuera del señorío de Satanás, porque Él fue derrotado en la cruz. Disfrutemos, mis hermanos, de este nuevo corazón. Este corazón transformado, mis hermanos, el cual en él se ha escrito la ley. Mis hermanos, la palabra de Dios, nosotros la tenemos que tenerla en nuestro corazón. La debemos leer, la debemos memorizar, la debemos meditar en ella. Y esto, mis hermanos, para ponerla en el corazón, porque es ahí, mis hermanos, es donde funciona la transformación de la palabra. Esta palabra funciona en nuestro corazón y en donde se empieza a ver un cambio interno, mis hermanos. Esto quiere decir que cuando nosotros somos regenerados con un corazón nuevo, Cristo pone en nosotros ahora una inclinación para obedecer las leyes y los mandamientos de Dios. Y esto antes, mis hermanos, otra vez se lo repito, no lo podíamos hacer. Nosotros no podíamos hacer esto antes, pero sí ahora la inclinación de nuestro corazón es otra. Por eso vemos que en Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, esto a nosotros nos permite vivir vidas que le agraden al Señor. Ahora, con todo esto que han escuchado mis hermanos, ya vemos una gran diferencia con el antiguo pacto y este nuevo pacto que es mejor. Podemos ver esta gran diferencia, mis hermanos. En el versículo 17, mis hermanos, añade también y dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí, mis hermanos, hay algo muy importante, que podemos ver la perfección del sacrificio de Cristo. Porque en el antiguo pacto traía la memoria, cada año traía la memoria en el antiguo pacto, de la realidad del pecado. En ese tiempo la deuda del pecado todavía no estaba pagada, mis hermanos, no estaba pagada a favor de nosotros. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cada año estaba el día de la expiación. Y ese día de la expiación era un recordatorio de esa realidad, de la realidad del pecado, mis hermanos. Ese día de la expiación era un recordatorio de la realidad del pecado, y vemos que en ese día el sumo sacerdote confesaba sobre la cabeza de un macho cabrío vivo las iniquidades y el pecado del pueblo de Israel. Vemos que esto se repetía todos los años. ¿Y por qué se repetía? Porque era ineficaz. Pero sí apuntaba a lo que iba a pasar en la cruz. De cómo Dios pagó la deuda de nuestros pecados y cargó a nuestra cuenta nuestra justicia, mis hermanos.
Por eso en este nuevo pacto, gracias al sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, ya hay una diferencia, porque ya los pecados ya no son recordatorio para juicio. Ya eso quedó zanjado, ya eso quedó en el pasado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros teníamos que recibir, lo recibió Cristo en la cruz. Porque Él pagó la deuda, mis hermanos. Ahora nosotros, los que somos hijos de Dios, nos cubre la muerte de Cristo, quien pagó por nuestros pecados, trayendo el perdón de los pecados, mis hermanos. Ahora nosotros no debemos hacer nada más. No tenemos que hacer nada más, mis hermanos, por ganar el favor de Dios. Nada. Porque Cristo ya pagó esa deuda, mis hermanos. Con su mérito en la cruz, Él fue el único y perfecto sacrificio. Esa deuda quedó pagada. Y esa deuda del pecado la pagó Cristo en la cruz una vez y para siempre. Por tal motivo, ya no hay más sacrificio. Por tal motivo, eso ya terminó. Por consecuencia, ahora mis hermanos, por consecuencia no debe haber más memoria de pagar por nosotros esa deuda. En nosotros no tiene que estar en nuestra mente que tenemos que pagar una deuda. Mis hermanos, en el sentido de que nosotros estemos buscando cosas por hacer para poder ganar el favor de Dios, pensando que por nuestros sacrificios nosotros vamos a pagar la deuda que Cristo ya pagó. Y muchas veces nosotros hacemos sacrificios, muchas veces inconscientemente, por ignorancia, pensando que nosotros por hacer cosas vamos a estar ayudando al Señor a pagar la deuda que Él pagó. Mis hermanos, ¿qué les digo con todo esto? En el versículo 7 nos dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nosotros nos ayudamos a Cristo. Cristo lo hizo solo. Él pagó solo la deuda por los pecados de todos nosotros. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios pensando que las cosas que podamos hacer son para ayudarle al Señor. Si las cosas que nosotros hacemos es por el cambio que el Señor ha hecho en nuestro corazón en este nuevo pacto. Esas cosas que a lo mejor hacemos, que antes no las hacíamos, esa nueva vida que nosotros tenemos transformada, es por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en el corazón de los escogidos. Por eso en el versículo 18 nos dice, ya sabemos que esta deuda está pagada, mis hermanos, en la cruz. Por eso en el versículo 18 nos dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas del pecado, mis hermanos. Para concluir, mis hermanos, con el versículo 18, que nos dice, pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Como ya les decía a mis hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si es que en algún momento nosotros hacemos ofrenda por el pecado, de una manera u otra, y eso, mis hermanos, muchas veces ocurre, muchas veces lo hacemos cuando nosotros no confiamos en las promesas del Señor, no descansamos en este nuevo pacto. Y esto también pasa, mis hermanos, con las personas que no creen en el Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos descansar en este nuevo pacto, con todas las bendiciones que trae, mis hermanos.
Mis hermanos, donde hay perdón de pecado, que les quede claro esto, donde hay perdón de pecado ya no hay más ofrendas. No hay que añadir nada a lo que Cristo hizo, mis hermanos. Por eso Dios ya no trae memoria del pecado para juzgarlo. Por eso ya no necesitamos más sacrificios expiatorios, porque Cristo fue el único y perfecto sacrificio. Mis hermanos, en esta posición en la que nosotros estamos, en este nuevo pacto que ya comenzó hace 2000 años atrás, mis hermanos, trae muchas bendiciones. Y estas bendiciones las tenemos que atesorar. Estas bendiciones nos tienen que motivar y llevar a alabar al Señor, a engrandecer su nombre, a vivir bajo su voluntad, a obedecerle a Él, porque nosotros estamos conscientes y sabemos de la condición de donde nos sacó, mis hermanos. Y estas bendiciones son las siguientes, mis hermanos. Él nos regeneró, nos dio una nueva vida, un nuevo nacimiento, para poder ahora inclinarnos y acercarnos a Dios y poder tener una unión con Dios. Ahora también, mis hermanos, no hay nada más que hacer. No debemos dar sacrificio alguno, pensando en ayudar al Señor. ¿Por qué? Porque el perdón completo de los pecados ya está, mis hermanos. Ahora nosotros, mis hermanos, el Señor nos abre el entendimiento. Podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos, mis hermanos. Y esto nos ayuda a crecer, a conocer más a Dios y tener una vida fructífera, mis hermanos. Y mis hermanos, quédese tranquilo, porque la seguridad que este pacto da es inquebrantable, mis hermanos. Y esto nos tiene que dar una paz, un gozo, una tranquilidad. Pase lo que pase, mis hermanos, dificultades que tengamos, mis hermanos, nosotros tenemos la esperanza que esta salvación, como dice el Señor, es eterna. La palabra misma lo dice, es eterna. Si nosotros somos hijos de Dios, va a haber un día que el Señor va a llegar y va a glorificar nuestros cuerpos y vamos a estar delante de la presencia del Señor. Vemos todos estos beneficios que trae este nuevo pacto. Vemos el antiguo pacto que apuntaba a este nuevo pacto. Mis hermanos, esto tenemos que atesorarlo, mis hermanos. Tenemos que disfrutar esto, mis hermanos, porque piense que un día va a llegar el Señor y nosotros tenemos la esperanza que por todo lo que hizo el Señor, nosotros vamos a estar alabándolo en el cielo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que puedan guardar esta palabra en su corazón, atesorarla y meditarla. Los invito a que se pongan en pie y oremos al Señor para agradecer por el consejo de su palabra. Gracias, Padre Santo, por su misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos entrega hoy, Padre Santo, rogándole, Señor, que la guarde, Señor, en nuestros corazones, Señor, en donde usted transforma, Señor, cambia la vida de nosotros, Padre Santo. Mientras nosotros meditamos, Padre Santo, obedecimos, andamos bajo su voluntad, Padre Santo.
lo cual ahora usted en este nuevo pacto nos permite, Señor, inclinar nuestro corazón hacia usted. Eso se lo agradecemos, Padre Santo, porque esto trae un crecimiento a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por permitir estar en esta posición, Padre Santo. Gracias, Señor, a sus méritos. Gracias a la deuda que pagó, Padre Santo, por nuestros pecados, Señor. Que esa deuda, Padre Santo, era una muerte eterna, Señor. Gracias, Señor, por pagar esto, Padre Santo, y por permitir estar, Señor Jesucristo, en su familia. Gracias, Señor. Le ruego, Padre Santo, que nos ayude, Señor, a recordar esto, Padre Santo, a recordar esta obra que hizo, Padre Santo, para buscarla a usted, Señor, poder conocerle más, Señor, y poder crecer más de una manera espiritual, Señor. Esto se lo ruego, Padre Santo, por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.